en una especie de manera con un palo en la mano, que parecía que me iba a sacar un ojo en cualquier momento. Durante décadas, Phil Collins fue el latido del corazón de la música pop. Desde su época como baterista y vocalista de Genesis, hasta sus éxitos en solitario como In the Air Tonight y Against All Odds. Su voz y su ritmo marcaron a toda una generación. Pero, detrás de la fama y los aplausos, la vida de Phil dio giros que pocos vieron venir. Matrimonios rotos, luchas familiares y años de batallas por la salud fueron apagando lentamente la luz de uno de los mayores iconos de la música. Y ahora, a los 74 años, una actualización desgarradora hace temer a los fans lo peor. Únase a nosotros para recordar su trayectoria y ver a dónde le ha llevado la vida. Un chico de Londres, con un gran sueño. Philip David Charles Collins nació el 30 de enero de 1951 en el Hospital Putney, en el suroeste de Londres, Inglaterra. Creció en una familia cálida pero trabajadora. Su madre, June, trabajó primero en una juguetería y luego se convirtió en agente de reservas en la Barbara Speake Stage School, un lugar que formaba a muchos jóvenes artistas. Su padre, Grareville, trabajaba como agente de seguros. Bill era el menor de 3 hijos. Su hermana Carol siguió los pasos de su madre como agente teatral y fue patinadora sobre hielo profesional, mientras que su hermano Clive se convirtió en caricaturista. La familia se mudó de casa un par de veces antes de establecerse definitivamente en Brentford y Chiswick. Fue en este modesto barrio londinense donde el amor de Phil por el ritmo empezó a tomar forma. Una Navidad, cuando solo tenía 5 años, recibió una batería de juguete. Era pequeña, pero lo cambió todo. Sus tíos incluso le construyeron una versión casera, con triángulos y panderetas. Más tarde, a medida que crecía, sus padres le compraron baterías de verdad. Phil pasaba horas practicando, tocando música en la radio y la televisión. Cuando tenía 7 años, participó en un concurso de talentos mientras la familia estaba de vacaciones. Cantó la balada de Davy Crockett. Pero a mitad de camino, detuvo a la orquesta para decirles que estaban en la tonalidad equivocada. Ese momento demostró a todos lo seguro de sí mismo y musicalmente consciente que ya era. A medida que crecía, Phil se inspiró en los Beatles, especialmente en su batería, Ringo Starr. También siguió a una banda londinense llamada The Action, cuyo batería le introdujo en los sonidos de la música soul de Motown y Stax Records. La leyenda del jazz Buddy Rich fue otra gran influencia. Rich dijo una vez que el hi-hat era más importante que tener 2 bombos. Y Phil se tomó ese consejo muy en serio, dando forma a su forma de tocar durante años. Un chico que no podía dejar de tocar música. Phil empezó a aprender piano alrededor de los 12 años con la tía de su padre. También estudió técnicas de batería con Lloyd Ryan y más tarde con Frank King, que le enseñó los patrones básicos de batería conocidos como rudimentos. Phil dijo más tarde que este entrenamiento le ayudó más que cualquier otra cosa en cualquier tipo de funk o batería de jazz. Explicó que los rudimentos siempre están ahí. Nunca aprendió a leer ni a escribir notas musicales. En cambio, inventó su propio sistema para recordar ritmos y compases. En años posteriores admitió: «Siempre he sentido que si podía tararearlo, podía tocarlo. Para mí, eso era suficiente, pero esa actitud es mala». Aún así, su talento era innegable. Asistió a la escuela primaria Nelson y más tarde entró en la Chiswick County
Grammar School. Allí disfrutó del fútbol y formó una pequeña banda escolar llamada The Real Thing. Curiosamente, una de las coristas era Andrea Bertoelli, que más tarde se convertiría en su esposa. Otra era Levenia Lang, que también desempeñó un papel importante en su vida más adelante. Su siguiente banda se llamó The Freehold, donde escribió su primera canción, Lying, Crying, Dying. También tocó con otro grupo local llamado The Charge. Por aquella época se hizo amigo de Jack Wilde, que más tarde se haría famoso por interpretar a Artful Dodger en la película Oliver. La madre de Phil, June, vio el potencial de Jack cuando le vio jugando al fútbol con Phil y consiguió que ambos chicos entraran en la bárbara Speak Stage School. Esa decisión cambiaría la vida de Phil para siempre. De la escuela al escenario. A los 14 años, Phil tomó una decisión audaz. Dejó la escuela normal para asistir a Barbara Speak a tiempo completo. Fue aquí donde comenzó su andadura como actor. Incluso apareció como extra en la película de los Beatles, A Hard Day's Night, en 1964. Se le puede ver entre los adolescentes gritando en la escena del concierto. Ese mismo año, fue elegido para un gran papel como Artful Dodger en 2 producciones de Oliver, en el West End. Para un joven adolescente, era un sueño hecho realidad. Ganaba 15 libras a la semana y más tarde lo calificó como el mejor papel para un niño en todo Londres. Sin embargo, su carrera como actor dio un giro repentino cuando se le quebró la voz durante un programa en directo. Ya no podía cantar, así que tuvo que decir sus frases en su lugar. Más tarde, protagonizó una película infantil llamada Calamity the Cow en 1967. Pero tras una discusión con el director, decidió que la interpretación no era lo suyo. Él quería música. Se suponía que iba para aparecer en Chitty Chitty Bang Bang en 1968 como uno de los niños que asaltaban el castillo, pero esa escena fue cortada. Incluso hizo una audición para Romeo y Julieta, pero perdió el papel en favor de Leonard Whiting. A pesar de los contratiempos, no se rindió. En 1967, Phil viajó por el Reino Unido enseñando un baile llamado The Crunch, que se había hecho popular gracias a un anuncio de Smith's Crisps. Pasaba la mayor parte de su tiempo libre en el Marquee Club de Londres, donde veía actuar a bandas famosas y emergentes. Ayudaba en el club colocando sillas, barriendo el suelo y trabajando en el guardarropa solo para poder estar cerca del ambiente musical. Ver actuar a bandas como The Action y Yes alimentó aún más su sueño. Hizo audiciones para varios grupos, entre ellos Vinegar Joe y Manfred Mann Chapter 3, pero no fue seleccionado. Aún así, su perseverancia dio sus frutos cuando se unió a la Cliff Charles Blues Band. Esto le llevó a otra actuación con los Gladiators, donde tocó detrás de un cuarteto vocal negro que incluía a su antiguo compañero de escuela, Ronnie Carroll. El punto de inflexión. En 1969, Phil estaba preparado para cosas más grandes. Él y Ronnie Carroll se unieron a la banda de acompañamiento de John Walker para una gira europea donde conocieron al guitarrista Gordon Smith y al teclista Brian Chatton. Cuando terminó la gira, los 4 decidieron formar su propia banda, llamada Hickory. Lanzaron un single titulado Greenlight the Key. Más tarde, ese mismo año, cambiaron su nombre a Flaming Youth y firmaron con Fontana Records. El grupo grabó un álbum conceptual llamado Arc 2, escrito y producido por Ken Howard y Alan Blakely. El álbum contaba una historia de ciencia ficción sobre la humanidad
abandonando una tierra en llamas y viajando al espacio, con cada miembro cantando la voz principal en diferentes canciones. Aunque el álbum no les convirtió en estrellas, demostró que Phil había encontrado su verdadera vocación. La música. Flaming Youth acabó separándose, pero el nombre de Phil ya circulaba en los círculos musicales. En mayo de 1970, tocó las congas para la canción de George Harrison, Art of Dying. Aunque su parte fue eliminada de la versión final, años más tarde, Harrison le gastó una broma enviándole una grabación falsa de su mala actuación. Cuando Phil se disculpó, Harrison se rió y admitió que era una broma. Phil se lo tomó con buen humor. Poco después su camino le llevó a Genesis. Se unió a la banda como batería en 1970 y solo 5 años después se convirtió en el cantante principal después de que Peter Gabriel se fuera. Junto con Genesis, Phil también exploró la música jazz rock, tocando la batería para la banda Brand X a finales de la década de 1970. A medida que su música evolucionaba, también lo hacía su expresión emocional. Sus primeros trabajos en solitario, inspirados en su desamor personal y su amor por la música soul, conectaron profundamente con el público. Álbumes como Face Value, Hello, I Must Be Going, No Jacket Required y But Seriously se convirtieron en éxitos mundiales. Los críticos lo calificaron como uno de los cantantes de pop y adulto contemporáneo más exitosos de los años 80 y posteriores. Conocido por su potente voz y el sonido único de batería con reverberación, Phil Collins se convirtió en un símbolo de una generación. Su éxito alcanzó nuevas cotas cuando actuó en los 2 conciertos de Live Aid. en 85, un logro que nadie más había conseguido. Tras conquistar el mundo de la música, incluso volvió a la interpretación, apareciendo en Miami Vice y protagonizando la película de 1988 Buster, un nuevo capítulo más allá de Genesis. A mediados de la década de 1990, Phil Collins ya había conquistado el mundo con Genesis y su carrera en solitario. Pero en 1996 decidió que era hora de un cambio. Tras años de giras y grabaciones, dejó Genesis para centrarse en sus proyectos en solitario. Fue un movimiento audaz que abrió un nuevo capítulo en su vida. Uno de sus logros más memorables se produjo cuando Disney le pidió que escribiera canciones para su película de animación Tarzán en 1999. Phil no solo escribió la banda sonora, sino que también la interpretó. Canciones como Two Worlds, Son of Man, Strangers Like Me y, sobre todo, You'll Be in My Heart tocaron millones de corazones. Esta última canción le valió el Oscar a la mejor canción original, un momento que demostró que su magia iba más allá del pop y el rock. En 2007 se reunió con Genesis para su gira Turn It On Again, reviviendo viejos recuerdos tanto para la banda como para los fans. Tras años en la carretera, Phil decidió alejarse de la música durante un tiempo. Se tomó un descanso de 5 años para pasar más tiempo con su familia. Durante ese tiempo, reflexionó profundamente sobre su viaje y las decisiones que había tomado. En 2016 publicó su autobiografía, una mirada sincera a su carrera, sus éxitos y sus luchas. El mismo año, volvió a los escenarios con la gira Not Dead Yet, recordando al mundo que aún tenía el poder de emocionar al público. Entre 2017 y 2019, la gira recorrió varios países, atrayendo a multitudes que habían crecido con sus canciones. Luego, en 2020, se reunió con Genesis una vez más para una última gira de reunión que duró hasta 2022. Aunque su cuerpo estaba más débil, su pasión por actuar nunca se desvaneció.
Cada espectáculo se sintió como una despedida envuelta en gratitud, un homenaje a los fans que se habían quedado con él a través de los años. Un legado escrito en oro. Cuando la gente habla de los mejores artistas de la historia, el nombre de Phil Collins siempre sale a relucir. Los logros de su carrera son sencillamente increíbles. Ha publicado 8 álbumes de estudio que han vendido más de 33,5 millones de unidades certificadas en Estados Unidos. Y se calcula que 150 millones de discos en todo el mundo. Estas cifras le sitúan entre los artistas más vendidos de todos los tiempos. Pertenece a Kiss a un grupo muy reducido, junto con Paul McCartney y Michael Jackson, que han vendido más de 100 millones de discos tanto como solistas como formando parte de una banda. Es un récord que muy pocos han alcanzado. A lo largo de los años, el talento de Phil le ha valido casi todos los premios importantes de la industria musical. Ha ganado 8 premios Grammy, 6 premios Brit, 3 de ellos al mejor artista masculino británico, 2 Globos de Oro, un premio de la Academia e incluso un premio Disney Legend. También ha recibido 6 premios Ivor Novello, incluido el premio al logro internacional de la Academia Británica de Compositores, Compositores y Autores. Sus contribuciones a la música fueron reconocidas además con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1999. 4 años más tarde, en 2003, fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores, y en 2010, el Salón de la Fama del Rock and Roll le honró como miembro de Genesis. Pero su reconocimiento no se detuvo ahí. Rolling Stone le situó en el puesto 43 entre los 100 mejores baterías de todos los tiempos. También fue incluido en el Salón de la Fama de los Bateristas Modernos en 2012 y en el Salón de la Fama de los Bateristas Clásicos al año siguiente. Para un hombre que empezó de niño con una batería de juguete, estos honores reflejan una vida de dedicación. Su ritmo, su composición y su voz se habían convertido en parte de la historia de la música. Sin embargo, detrás de todos los premios y la fama, la vida personal de Phil contaba una historia muy diferente. Una de amor, desamor y lecciones aprendidas a la fuerza. Amor, pérdida y familia. La vida personal de Phil Collins ha sido tan dramática como algunas de sus canciones. Se ha casado 3 veces y cada relación le ha dejado una huella. Su primer matrimonio fue con Andrea Bertoelli, una mujer canadiense que conoció cuando ambos tenían solo 11 años en una clase de teatro. Se reencontraron años después cuando Genesis actuó en Vancouver. En 1975, cuando ambos tenían 24 años, se casaron en Inglaterra. Phil adoptó a la hija de Andrea, Jolie, que más tarde se convirtió en actriz y productora de cine. La pareja también tuvo un hijo, Simon, que siguió los pasos de su padre como cantante y batería. Pero su matrimonio no duró. Se divorciaron en 1980. Y años más tarde, Andrea emprendió acciones legales contra Phil por cómo describió su relación en su autobiografía. Phil se casó de nuevo en 1984, esta vez con la estadounidense Jill Tabelman. Juntos tuvieron una hija, Lily Collins, que crecería hasta convertirse en una exitosa actriz. Pero incluso durante este matrimonio, las cosas no siempre fueron bien. Mientras estaba de gira con Genesis en 1992, Phil tuvo una aventura con Levenia Lang, una mujer que conocía desde sus días en la escuela de teatro y con la que una vez estuvo comprometido. Su matrimonio con Jill terminó en 1996 con Phil, pagando 7 millones de libras como parte de su acuerdo de divorcio. En 1999, Phil se casó por tercera vez.
Su nueva esposa era Orianne Thibey, una traductora suiza que había trabajado con él durante una de sus giras. Tuvieron 2 hijos, Nicholas y Matthew. Nicholas se convirtió más tarde en batería profesional, mientras que Matthew siguió un camino diferente, convirtiéndose en un aspirante a futbolista en Europa. La familia vivía una vida cómoda en Suiza, pero en 2006, Phil y Orianne se divorciaron. El acuerdo le costó 25 millones de libras, uno de los más grandes de la historia de las celebridades británicas. Se quedó en Suiza durante un tiempo, siendo propietario de casas en Nueva York y Norfolk, pero emocionalmente le costó seguir adelante. Entre 2007 y 2016, Phil mantuvo una relación con la presentadora de noticias estadounidense, Dana Tyler. Mientras tanto, Orianne se mudó a Miami con sus 2 hijos. Phil admitió más tarde: «Pasé por algunos momentos de oscuridad. Bebía demasiado. Mataba mis horas viendo la televisión y bebiendo y casi me mata. En 2015, dijo que había dejado de beber por completo y que había estado sobrio durante 3 años. En 2016 se mudó a Miami para estar más cerca de sus hijos y, sorprendentemente, se reunió con Orianne. Pero la reunión no duró. En 2020, Phil descubrió que ella se había casado en secreto con otro hombre. Presentó una orden de desalojo contra ella y más tarde vendió su casa de Miami por $39 millones en 2021. A pesar de los altibajos, su amor por sus hijos se mantuvo constante. Había construido una historia complicada pero profundamente humana, llena de amor, desamor y esperanza, riqueza, conflicto y lazos familiares. A lo largo de su larga carrera, Phil Collins se convirtió en uno de los baterías más ricos del mundo. En 2012, los informes lo incluyeron como el segundo batería más rico, después de Ringo Starr. En 2018, la lista de ricos del Sunday Times estimó su fortuna en alrededor de 120 millones de libras, situándolo entre las 25 figuras más ricas de la música británica. Pero su riqueza también le llevó a disputas. En marzo de 2000, Phil emprendió acciones legales contra 2 antiguos miembros de su banda, Lewis Sutherfield y Romley Davis. Los 2 músicos afirmaron que merecían derechos de autor de su álbum en vivo, Serious Hits, live de su gira mundial de 1990. Argumentaron que su contrato les daba derecho al 0,5% de los derechos de autor de todo el álbum, pero Phil no estaba de acuerdo. Dijo que solo debían recibir el pago por las 5 pistas en las que realmente actuaron, incluyendo Susio. El Tribunal Superior de Londres se puso en gran medida del lado de Phil, dictaminando que los 2 músicos no recibirían ningún pago adicional. El tribunal acordó que solo tenían derecho a derechos de autor por las canciones en las que habían tocado. El caso de Phil tuvo un éxito parcial. Recuperó la mitad del dinero que había solicitado. A pesar de tales conflictos, la generosidad y la ética de trabajo de Phil eran bien conocidas en la industria. Su fama no le hizo olvidar de dónde venía. En 2012, su hermano Clive, que se había convertido en un respetado caricaturista, recibió un MBE por sus contribuciones al arte. Phil asistió con orgullo a la ceremonia en el Palacio de Buckingham y dijo: «Compartí una cohabitación con él cuando éramos niños y siempre estaba dibujando. Solía hacer tarjetas de Navidad y tarjetas de cumpleaños para la familia». Fue una rara visión del lado familiar de Phil Collins, un hombre que había vivido la fama, la fortuna, el desamor y la curación. Pero incluso cuando Phil parecía encontrar la paz en su vida personal,
La vida tenía otros planes. Lo que siguió fueron años de batallas inesperadas. Esta vez, no en el escenario, sino con su propia salud. Los primeros signos de problemas. Las luchas de salud de Phil Collins comenzaron en silencio, mucho antes de que los fans notaran que algo andaba mal. En el año 2000, durante una sesión de grabación en Los Ángeles, de repente perdió la audición en su oído izquierdo. Fue impactante para alguien cuya vida entera giraba en torno a la música. 3 médicos le dijeron que había pocas esperanzas de recuperación. Para un músico, esa noticia fue devastadora. Pero Phil no se rindió. 2 años más tarde, la mayor parte de su audición regresó después de que los médicos descubrieran que había sido causada por una infección viral. Con el tratamiento, el problema desapareció lentamente, pero el susto se quedó con él, casi una década después. En 2009, Phil se enfrentó a otro grave problema de salud. Después de años de tocar la batería con fuerza, su cuerpo comenzó a mostrar el desgaste de décadas pasadas en el escenario. Tuvo que someterse a una cirugía en la parte superior del cuello para solucionar un problema que había comenzado durante la gira de Genesis de 2007. Pero la operación tuvo consecuencias inesperadas. Perdió la sensibilidad en los dedos. Para un batería, esto fue desgarrador. Solo podía sostener las baquetas si estaban pegadas a sus manos. Sus días de tocar, al parecer, habían quedado atrás. El dolor físico comenzó a afectar también a sus emociones. En 2010, Phil admitió que había estado luchando contra sentimientos de depresión y baja autoestima. Incluso confesó que había pensado en quitarse la vida, pero se detuvo por sus hijos. Dijo que eran su razón para seguir adelante. Unos años más tarde, en 2014, reveló que todavía no podía tocar la batería. No era artritis, como muchos pensaban. Era un problema nervioso que los médicos no podían identificar. En 2015, se sometió a una cirugía de columna vertebral, pero el daño a los nervios continuó. En 2016, dijo que su mano izquierda todavía no era lo suficientemente fuerte como para tocar la batería, y su médico le advirtió que la recuperación llevaría tiempo. Paso a paso, le dijo el médico, y práctica. Esas palabras se convirtieron en un doloroso recordatorio de lo mucho que había perdido, pero también de lo decidido que seguía luchando contra el dolor y la adicción. A medida que su cuerpo se debilitaba, Phil se enfrentó a otro enemigo, el alcohol. En su autobiografía de 2016, admitió que recurrió a beber mucho después de retirarse y pasar por su 3er divorcio. Escribió honestamente sobre esa época oscura, diciendo que había luchado contra el alcoholismo durante años. Finalmente, logró dejarlo y dijo con orgullo que había estado sobrio durante 3 años. Pero los años de daño ya habían tenido un impacto en su cuerpo. A principios de 2017, Phil compartió que había sido diagnosticado con diabetes tipo 2. La enfermedad ya había causado un absceso grave en su pie que se infectó. Tuvo que someterse a un tratamiento en una cámara hiperbárica para curarse. Apenas unos meses después, en junio de 2017, Phil sufrió un accidente aterrador. Una noche, resbaló en su habitación de hotel y se golpeó la cabeza con una silla que al caer. La caída le dejó una profunda herida cerca del ojo que requirió puntos de sutura. Los médicos dijeron que fue causado por su pie caído, una condición que le dificultaba levantar los pies correctamente, el resultado de su cirugía de espalda anterior.
La lesión le obligó a cancelar 2 conciertos. Cuando volvió al escenario, los fans notaron algo diferente. Ahora usaba un bastón para caminar y se sentaba en una silla durante las actuaciones. Aún así, incluso sentado su presencia era poderosa. El público lo animó, sabiendo por lo que había pasado. Phil nunca pretendió ser el mismo de antes, pero su coraje inspiró a fans de todo el mundo. Su salud siguió deteriorándose lentamente, pero se negó a dejar que eso lo silenciara. A menudo recordaba a sus fans que actuar, incluso sentado, era su forma de dar las gracias. En una entrevista dijo: «Por supuesto, mi salud cambia las cosas. Hacer el espectáculo sentado cambia las cosas. Pero en realidad me di cuenta de que no se interponía en el camino. El público seguía escuchando y respondiendo. Era una simple verdad. El hombre que una vez llenó estadios con su batería, ahora estaba sentado en el escenario dando todo lo que le quedaba. El último adiós». En 2022 la salud de Phil Collins había llegado a un punto en el que continuar su carrera ya no era posible. Su cuerpo ya no podía hacer lo que una vez hizo con facilidad. Había vivido con daño nervioso crónico durante años y ya no podía sostener una baqueta. También sufría de pancreatitis aguda y dolor constante de espalda. A pesar de todo esto, decidió dar a sus fans un último recuerdo. En marzo de 2022, a la edad de 71 años, Phil ofreció su último concierto con Genesis en el O2 Arena de Londres. Fue una noche agridulce. Se veía frágil, sentado en una silla durante toda la actuación, pero su voz transmitía la misma emoción que había definido su carrera. El concierto marcó el final de un viaje de 55 años lleno de música, triunfos y batallas. De pie junto a sus compañeros de banda Tony Banks y Mike Rutherford, Phil se dirigió a la multitud por lo que sería la última vez. Con humor y humildad, dijo a los fans que ahora tendría que conseguir un trabajo de verdad, provocando la risa del público. La despedida fue emotiva, no solo para Phil, sino para los millones de personas que habían crecido con su música. A lo largo de la gira, los fans habían visto a un hombre luchando contra el dolor para seguir actuando. Cada espectáculo era un recordatorio de que su espíritu seguía siendo fuerte, incluso cuando su cuerpo se rendía. Explicó que ya no practicaba el canto en casa y que ensayar se había convertido en su única forma de práctica. «Estos chicos siempre me critican por no hacerlo», bromeó. «Pero tengo que hacerlo de esta manera». Admitió que su salud había cambiado todo sobre la forma en que actuaba, pero lo aceptó con gracia. «No es la forma en que lo habría escrito», dijo, «pero es la forma en que es». Después de la gira regresó a Suiza para descansar y pasar tiempo con su familia. Después de años alejado de los focos, Phil Collins finalmente se ha sincerado sobre su salud en una rara entrevista. Y lo que compartió ha dejado a los fans profundamente preocupados. «He estado enfermo, muy enfermo». Ahora con 74 años, el legendario líder de Genesis admitió que ha estado luchando contra serios problemas de salud que han cambiado su vida para siempre. En declaraciones a la revista Mojo, Phil reveló: «Sigo pensando que debería bajar al estudio y ver qué pasa, pero ya no tengo ganas de hacerlo. Lo que pasa es que sé que he estado enfermo. Quiero decir, muy enfermo». Sus palabras pintaron una imagen desgarradora de un hombre que una vez gobernó los escenarios de todo el mundo, pero que ahora se ve obligado a reducir la velocidad. En su documental de 2024, Phil Collins, Drummer First, reflexionó sobre la dura realidad de su condición. «Todavía me estoy dando cuenta un poco», dijo.
He pasado toda mi vida tocando la batería. De repente, no poder hacer eso es un shock. Aquellos que han seguido su viaje saben que esta lucha no es nueva. Phil comenzó a tocar la batería a la edad de 5 años, pero décadas de actuación tuvieron un gran impacto en su cuerpo. Años de estar sentado en la misma posición detrás de la batería aplastaron su médula espinal y dañaron sus nervios. Mis vértebras han estado aplastando mi médula espinal debido a la posición en la que toco la batería. Viene de años de tocar. Una vez explicó: ni siquiera puedo sostener las baquetas correctamente sin que sea doloroso. Incluso solía pegar las baquetas a mis manos para poder terminar. A pesar de todo ese dolor, una vez bromeó: no se preocupen, todavía puedo cantar. Pero con el tiempo, las cosas empeoraron. En 2007, Phil se dislocó una vértebra en el cuello, causando un daño nervioso severo que hizo casi imposible para él tocar la batería. Para 2015, tuvo una cirugía mayor de cuello, y desde entonces ha tenido que caminar con un bastón. Su hijo, Nick, que tocó la batería para él durante sus últimas giras, explicó que su padre siempre había forzado sus límites. Los músicos, las personas en las bandas en general, tenían esta idea de que eran invencibles. Nick dijo: eso es realmente lo que pasa con mi padre. Crees que puedes hacerlo para siempre, pero no te das cuenta del peaje que cobra. Incluso el propio Phil aceptó la verdad con tranquila tristeza. Si no puedo hacer lo que hice tan bien como lo hice, dijo, prefiero relajarme y no hacer nada. Si me levanto un día y puedo sostener un par de baquetas, entonces lo intentaré. Pero siento que he gastado mis millas aéreas. Su hijo Nick se hizo cargo de la batería, simbolizando no solo el final de la era de Phil, sino el traspaso de su legado. Rumores falsos, luchas reales. Recientemente, comenzaron a circular rumores en línea de que Phil Collins había sido puesto en un hospicio. La noticia conmocionó a los fans que temían lo peor, pero sus representantes confirmaron rápidamente que los informes eran falsos. Phil no estaba en cuidados paliativos. Estaba en el hospital recuperándose de una cirugía de rodilla. Su portavoz aseguró a los fans que, si bien se ha enfrentado a serios desafíos de salud, no está en su lecho de muerte. Aún así, su condición actual sigue siendo frágil. A lo largo de los años, Phil ha luchado contra múltiples enfermedades, incluyendo diabetes tipo 2, daño nervioso y problemas de movilidad. Aunque sus problemas de salud lo han frenado, Phil nunca ha perdido su espíritu, ni su sentido del humor. Durante las entrevistas, a menudo habla con honestidad y un toque de ironía, mostrando tanto aceptación como fuerza silenciosa. Hoy, mientras Phil se recupera en el hospital, los fans continúan enviando amor y oraciones a su manera. La leyenda de 74 años puede que ya no esté en el escenario, pero su influencia sigue viva en todas partes. Desde el éxito de su hija, Lily Collins como actriz, hasta el legado musical de su hijo Nick. ¿Cuál es tu canción o momento favorito de Phil Collins que todavía te da escalofríos hoy? ¿Y crees que los problemas de salud de Phil hacen que su legado sea aún más poderoso e inspirador? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y estar atento a más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood. Nos vemos la próxima vez.